Hola, bienvenidos al podcast diario de Bitácora. Hoy, en el episodio número 16, vamos a hablar acerca de liderazgo. Y para ello nos acompaña desde España Cristina Illescas. Ella es ingeniera industrial y coach profesional y también autora del libro Nadie me enseñó a ser un buen líder. Cristina, bienvenida al diario de Bitácora. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes de Diario de Bitácora desde Perú. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Gracias, Cristina. Un honor tenerte con nosotros y hablar de un tema que es totalmente transversal en nuestras vidas, como es el liderazgo, ¿no? Y a raíz del libro que has escrito, ¿qué te llevó de lo que veías o que vienes viendo en el mundo laboral, en el mundo personal, acerca del liderazgo, ¿no? Y de cómo esto te impulsó a escribir este libro. Bueno, pues piensa que soy ingeniera y he comenzado mi trayectoria profesional en empresas no multinacionales, pero es que también soy coach. Entonces, durante cada paso que he ido dando en la vida, y en este caso en mi carrera profesional, pues siempre he estado observando, he estado rodeada de grandes líderes, de muchísimas personas que lideran sin saberlo y de otras pues que son jefes y que no tienen ni idea de cómo liderar, ¿no? Entonces, me he encontrado en un mundo donde al final cada uno, pues por sus méritos, pues por la trayectoria que haga, al final se le reconoce y al final terminas teniendo más responsabilidades, ¿no? Y hay personas pues que de un día para otro le dicen, oye, eres manager, genial que seas manager, pero ¿quién te enseña a dar esos pasos? ¿Quién te indica cómo es la mejor forma de llevarte con un equipo, de comunicarte con otro equipo, ¿quién te enseña todo eso? ¿No? ¿Quién te enseña realmente incluso a ser tu propio líder? Creo que es una falta o algo que yo me he ido encontrando que de verdad he necesitado plasmarlo para yo, de hecho, convertirme en una mejor persona, ¿no? Y una mejor profesional. Sí, por supuesto. Y justo ahora que mencionas el tema del jefe y del líder, ¿no? Siempre está la paradoja, ¿no? Todo jefe es un líder o eh, un jefe simplemente es un jefe y como lo dices, no necesariamente si alguien es nombrado de la noche a la mañana para dirigir algún equipo en especial o una organización incluso, eh, puede tener quizás todas las competencias para poder ejercer el liderazgo de la mejor manera, ¿no? En tu, como coach, en la mirada como coach, ¿cuál crees que desde el punto de vista de las habilidades blandas también son aspectos importantes que un líder debe tener? Pues, ¿qué debería de tener un líder desde mi punto de vista? Pues debe de tener gestión emocional, debe de conocerse, debe de tener asertividad y también debe tener adaptabilidad o flexibilidad. Y si quieres, ahora vamos un poquito más a ellas, pero me ha hecho mucha gracia lo que me has preguntado, ¿no? La paradoja de jefe-líder. Todo jefe es buen líder, pero y la pregunta al revés, si no soy jefe, no soy líder, o para ser buen líder tienes que ser jefe, o para ser líder tienes que ser jefe, ¿no? Creo que ser un líder es independiente de si eres jefe o no. Y esto, enlazado con las características que me preguntas o habilidades que me preguntas, creo que es que son fundamentales para cualquier persona si quiere realmente pues, llegar más lejos, ¿no? Alcanzar, tener una meta y ir a por ella, ¿no? Tanto en tus objetivos personales como incluso luego en tus relaciones. ¿Quieres relaciones fuertes, poderosas? ¿Qué necesitas tú? ¿Quién tienes que ser tú en ellas, no? Claro. Y otra de las paradojas también, Cristina, es si el líder nace o se hace, ¿no? Sí, Hay, sí. hay mucha discusión al respecto, ¿no? Incluso yo hace algún tiempo leía que había un estudio en una universidad británica hace algunos años que habían hecho un mapeo entre una serie de personas que ejercían cargos gerenciales, cargos de liderazgo, para ver qué aspectos en común desde el punto de vista genético encontraban. Y encontraron que había un gen y que tiene un número, es un gen que tiene un número, y como que eso era, se podría decir de que había algún aspecto genético en común.
Sin embargo, hay muchas personas, y creo que nosotros también en nuestra vida personal y profesional a lo largo del tiempo, conforme acumulamos experiencias, conforme vamos escalando en los diferentes niveles profesionales y personales, va saliendo un poco y sale a relucir el tema del liderazgo, ¿no? Y tú has tocado un tema importante, que es el tema de la gestión emocional, ¿no? ¿Cómo, llevándolo desde la inteligencia emocional, cómo la inteligencia emocional tiene un impacto en el liderazgo? Pues bueno, es que a mí la inteligencia emocional, el autoconocimiento, me parece que es el punto de partida para cualquier líder. O sea, un líder al final, vamos a casos muy básicos, ¿no? Un líder no falta el respeto y mantiene la compostura. Tú no eres capaz de mantener la compostura y no faltarle respeto si no conoces las emociones que te vienen, ¿no? Al final las emociones vienen y te atraviesan y se van, ¿no? Como si fueran fantasmas, pero tú tienes que saber qué te quieren decir, qué te están diciendo, para tomar decisiones desde la calma y desde la tranquilidad. Porque si al final vamos, esto creo que nos ha pasado a todos, nos pasa a muchos, y habrá mucha gente que se siente identificada. Muchas veces parece que vamos en reacción. Nos pita el coche de atrás y nosotros pitamos corriendo. Tal. ¿En qué momento sentimos o nos escuchamos? Vemos, pues a lo mejor el otro es que está enfadado, yo no tengo por qué llevarme este mal rato, no me voy a meter en esa marabunda, ¿no? Parece que nos ponen ahí un capote, ahora que soy española lo digo, un capote ahí de toro y entramos, ¿no? A torear con el primero que nos diga algo. Entonces creo que el autoconocimiento es fundamental. Tienes que saber cuáles son tus límites, qué cosas te gustan a ti, qué cosas no te gustan, dónde tú eres bueno. Si sabes todo eso, tampoco tienes la necesidad de demostrar que eres bueno en algo, ¿no? De esa veces falta de humildad cuando nos equivocamos. Oye, mira, este trabajo lo has hecho mal, ¿porque tal? Ah, genial, pues vamos a ver de qué forma aprendo y lo hago, ¿no? Pero si entramos en un bucle de, no, lo he hecho mal porque no me lo has explicado, o he hecho mal por... No, al final vamos como tirando balones fuera y yo creo que eso lo que más genera es roce entre las relaciones, del tipo que sea, ¿no? Ya sean de trabajo, ya sean familiares, de amigos. Eh, y creo que un buen líder al final aprende a no entrar ahí. O aprende, a mí a veces me cuesta y a todos nos costará, los que habrá gente, como tú dices, ¿no? Personas que nacen ya con ese gen y a lo mejor otras pues que no tienen esas habilidades tan desarrolladas y las aprendemos, que por cierto, yo estoy convencida de que aunque haya líderes que nazcan, el resto de los que no hemos nacido así lo podemos llegar a ser. Al final vamos aprendiendo, ¿no? Experiencia tras experiencia y fracaso tras fracaso. Sí, ese es el camino, ¿no? En realidad la vida creo que es no ver el fracaso como un fracaso, sino como una experiencia eh, positiva, porque a pesar de que las circunstancias no sean las que nosotros hubiéramos querido o que sean circunstancias imprevistas con un desenlace quizás no muy bueno, pero detrás de toda experiencia siempre hay un aprendizaje, ¿no? Siempre hay algo que nos deja, siempre hay algo que finalmente nosotros lo podemos interiorizar y como tú lo has dicho también en un momento, el autoconocernos al final e ir generando esa dureza interna, esa flexibilidad también interna a la vez, hace que realmente a la hora de interactuar con las personas tengamos algo, un valor, como lo mencionaste también, que tiene que ver con ser asertivos, ¿no? Y a veces no somos asertivos porque de repente venimos pues de un momento emocional medio complicado, de una situación hasta doméstica, hasta de lo que puede ocurrir en la calle, como decías con el coche, y que de repente ante alguna necesidad de alguna persona que trabaja con nosotros o está cerca de nosotros y que necesita algo o pide algo o falla algo, toda esa emoción sale y se perdió totalmente la asertividad, ¿no? Entonces, es bueno, de todas maneras, siempre yo también considero de que uno se debe dar un respiro y antes de decir, como decimos acá, una palabra un poco fuerte,
a alguien o reprender de una manera que de repente no debería ser, a pesar del error que pudiera haber cometido, tratar de ser lo menos duro posible, ¿no? Y porque al final somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿no? No somos máquinas. Entonces creo que el tema de la asertividad y la flexibilidad también son importantísimas, Cristina, ¿no? Y creo que al final cada uno se conoce realmente al final en qué es bueno, ¿no? Y cómo puede esa fortaleza, esa energía que uno tiene en las cosas que uno realmente es bueno, un poco que también a uno lo conducen a lograr y encontrarse en su propósito, ¿no? Algo como que lo que se maneja en el tema del Ikigai, ¿no? Que es un poco ahí la mezcla de varias corrientes, ¿no? En donde al final lo importante es hacer lo que nos gusta, ¿no? Y que tenga un impacto positivo en los demás. Bueno, Cristina, y entrando a eh, tu libro presenta una metodología interesante, que es una serie de pasos que tiene una serie de entradas y que me gustaría que nos las comentes, ¿no? Porque la verdad a mí me ha gustado mucho. Bueno, pues bueno, tengo aquí el libro para también enseñarlo, si esto va a estar en formato vídeo. Pues el libro, como bien dices, Jorge, realmente no es un libro, es un manual y tiene una metodología de aprendizaje. Porque mi principal objetivo, como ya te he compartido en otras veces, es que al final, pues poquito a poco, con ganas, si tenemos todas las ganas de trabajar, pues no, el libro se puede adaptar a nosotros y que podamos como lo he estructurado ha sido, pues, hay mantras, porque hay personas que les gusta pues hacer mantras, tener meditaciones, hay ejercicios, hay cosas que hacer durante un mes. Entonces, es una práctica lenta y progresiva. ¿Y por qué es una práctica lenta y progresiva? Pues esto lo explico en el libro y es que, como yo me imagino el cerebro, es como un bosque, ¿vale? Un bosque en el que, pues, Jorge, voy a ser un poco indiscreta, pero ¿qué edad puede tener alguno de nuestros oyentes? Bueno, el público objetivo está entre los 25 a 55, 60 años aproximadamente. Perfecto, vamos a dar el ejemplo de alguien de 25 y alguien pues de 50 años, ¿vale? Imagínate un Ujú. bosque que tiene 25 años y otro bosque que se ha descubierto hace 60. Eh, por cada uno de ellos ha transitado gente, ¿vale? Entonces, la primera persona que llegaría a cualquiera de los dos, ¿cómo se encontró el bosque? Claro. Lleno de arbustos, lleno de árboles, lleno de flores, ¿no? Entonces, la primera vez que alguien atravesó, se inventó el camino. Se lo tuvo que inventar. La siguiente persona que pasó, pues casi que tres cuartos lo mismo. Pero ya cuando pasaron 20 personas, ya empezó a haber un camino ahí definido, ¿no? Y seguramente pues alguien llegó con el hacha y fue cortando, ¿no? Y los caminos se iban formando. ¿Qué pasa? Que por ese bosque de 25 años llevan un camino construido 25 años. Pero por el de 60, el camino es todavía mucho más definido. Vale, pues eso es lo que nos pasa a nuestro cerebro con las conexiones neuronales, porque aunque pensemos que nosotros podemos cambiar la conducta, al final todo va por el sistema nervioso. Tenemos conductas que son aprendidas y son instantáneas. Cuando algo nos ha funcionado, lo seguimos repitiendo. Y al final cambiar una conducta no solo se tiene que cambiar porque tú te centras en cambiarlo, también a veces hay que cambiar el pensamiento raíz desde donde viene, ¿vale? Entonces, cuando queremos y nos focalizamos en cambiar ese camino, tenemos que empezar a hacer otro. Pero entonces, Sí, ¿ahora qué pasa? Es más difícil hacer un camino nuevo teniendo ya encima una autovía casi hecha. Es que es más difícil y tiene tiempo hacerlo. Que lo vayas haciendo, el camino antiguo pues se va a ir llenando a través de flores, se va a ir llenando de arbustos y tú vas a generar el nuevo. Pero eso requiere de ganas, de constancia y de práctica y de voluntad, ¿no? Entonces, pues al final el libro está estructurado precisamente para ello, para que tengas una metodología pues, con mantras, con ejercicios, observaciones, hay plantillas incluso para hacer,
¿Para qué? Pues para que poco a poco vayas generando un nuevo camino. Me gusta mucho la analogía que haces respecto al cerebro y al bosque, ¿no? O sea, de verdad que sí, efectivamente, ¿no? Creo que incluso nosotros en nuestra vida a determinada edad, y ya que hablamos de 25 y 50, definitivamente, y si lo vemos en un patrón de vuelo, por ejemplo, en horas de vuelo, claro, a los 25 años nuestras horas de vuelo tienen quizás unas determinadas horas significativas, con muchas experiencias, pero quizás ya a los 50 años nuestras horas de vuelo son mucho más ricas, más con mucho aprendizaje sobre todo, porque quizás ya a partir de esos momentos nosotros comenzamos a ver la vida de diferente manera y quizás el ímpetu o la proyección que teníamos acerca de algunos temas, de algunos proyectos, van cambiando en el tiempo, ¿no? Y un poco que quizás somos hasta más realistas, ¿no? Y eso hace de que, volviendo a la analogía del bosque, los caminos, uno diga, bueno, hasta aquí nomás recorrí este camino y ahora me voy por este otro e inicio otra vez el redescubrimiento y el originar una senda, ¿no? Y el otro camino, bueno, queda ahí y poco a poco irá cerrándose. De verdad que me ha gustado mucho esa analogía, Cristina. Y lo que dices también de la parte de poder practicar el tema de los mantras de verdad que son muy potentes. Yo hace algunos años practicaba uno, que era un mantra gratuito y lo compartimos con nuestros oyentes, que es en esta página de YouTube, Deepak Chopra, hay un mantra de 21 días, de verdad que hay que ser bien constante, pero que al final uno termina medio convencido de que uno se puede convertir eh, en un ser con un mejor espíritu, con una mejor predisposición para el mundo, ¿no? A veces eso, el estar en silencio, el escuchar estos mantras, el repetirlos varias veces, hacen de que realmente ese bosque que tenemos arriba eh, genere una serie de caminos, ¿no? Y que no nos mantenga en un mismo camino. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? El tema de las meditaciones, el tema de los ejercicios, ¿no? De verdad, excelente. El poder de la palabra, Jorge. Y por eso lo he puesto. Hace tiempo me dijeron, si no eres algo, fíngelo hasta que te lo creas. Y una vez que te lo creas, lo serás. Me lo dijeron hace Sí, mucho, ¿no? Fake it until you get it, o algo así era, ¿no? No me acuerdo, me lo dijeron en inglés hace mucho tiempo. Y fíjate que es que te decía el poder de la palabra. Yo hago y es lingüística y no es más que el poder de la palabra, lo que influye en la palabra, cómo podemos cambiar desde la forma en la que tenemos de hablar, de expresarnos, de cómo pueden cambiar nuestras acciones al final, ¿no? Y es que fíjate que hace unos años me leí el libro de Og Mandino, El vendedor más grande del mundo, y por eso me ujú, inspiré en esta forma, en esta metodología, porque, porque el librito es pequeñito, pero es muy largo de leer, porque tiene un cuento cortito y luego tiene 10 como 10 papiros, y cada papiro te lo tienes que leer 3 veces al día durante 30 días. Ahora que me decías tú lo de los 21, en este libro te sí. decía 30 días. Y eso he hecho yo. Lo que pasa es que en vez de 3 lo he puesto 2. Y cada papiro eran como 4 folios y tal. Yo lo he puesto un poquito más cortito, de un folio. Pero al final yo quiero, mi intención aquí, hay gente que se lo leerá un día y no lo hará más, pero mi intención aquí es que los demás descubran lo que descubrí yo. Yo me acuerdo leyendo el primer papiro diciendo, venga, voy a hacerlo, me voy a enfrascar en ello y lo voy a hacer. Y lo que yo leí el primer día y entendí no tiene nada que ver con la profundidad del mensaje que yo saqué el día 30. Y estoy segura que si hubiera seguido más significado, más contenido a esas palabras, les hubiera sacado. Porque al final de repetírtelo tanto, es que lo vas interiorizando de verdad y terminas sacando un mensaje
y un aprendizaje que al final es que lo tienes ya en el cerebro, es que te nace desde dentro. Claro, y yo soy un convencido que todos tenemos el potencial para poder desarrollarlo, ¿no? Y poderlo ejercitar, no desde el ámbito físico, pero sí a través del empleo de la palabra, ¿no? E incluso las melodías, la música, ¿no? Eh, pausada, la música clásica, ¿no? Ciertas connotaciones de melodías aunadas a palabras potentes, a pensamientos positivos, hacen de que nuestro pensamiento o nuestro mindset vaya cambiando, ¿no? Y al final un poco que nuestro chip termina cambiando y nos volvemos pues quizás de lo que de repente en algún momento podríamos ser medios pesimistas, ¿no? O sea, ver, en lugar de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno. Y eso en realidad es parte del autoconocimiento, ¿no? Entonces creo yo que también, y lo comparto contigo, para ser un líder, uno en realidad tiene que partir por conocerse. Y si hay algunas debilidades que mejorar, oportunidades de mejora, uno mismo las tiene que mejorar, ¿no? Nadie va a venir a hacernos quizás más asertivos, a hacernos más empáticos, a ser más humildes. Y eso, lamentablemente, en el mundo, en los últimos tiempos, lo vemos en nuestra sociedad en general, las personas han ido perdiendo, ¿no? Incluso nosotros en algún momento no hemos sido humildes, no hemos sido empáticos, no hemos sido asertivos, pero es parte de un aprendizaje, ¿no? Y de un crecimiento personal, ¿no? Porque la vida avanza, la vida sigue para adelante, el reloj no para y las acciones que hagamos, idealmente positivas, siempre van a tener un buen impacto y van a dejar una huella en las demás personas, ¿no? Por eso yo considero pues que las habilidades blandas también son importantísimas, ¿no? El conocimiento es importante, pero las habilidades blandas en el trato, porque finalmente somos personas, eh, son importantes. Y tú en tu libro hablas pues de las habilidades blandas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ti las habilidades blandas que un líder tiene que tener para diferenciarse de un jefe? Vale, pues como hemos hablado a lo largo de esta conversación, pues la gestión emocional, ¿vale? Para mí gestionarte emocionalmente me parece algo fundamental, porque además, Jorge, no solo eh, tratas, te tratas mejor a ti mismo, te cuidas más a ti mismo. Si tú al final te cuidas y te proteges y estás en calma, estás en paz, al final vives más feliz. Es que no tiene otra. Y no solo lo vives tú, sino que lo transmites. Me parece algo fundamental. La asertividad, como decíamos antes, también. Me parece súper, súper importante. El poder decirle a los demás cómo te sientes de una forma directa, clara, respetuosa y sin hacer sentir incómodo a la otra persona o de la mejor manera posible, porque a veces, bueno, pues no podemos gestionar que la otra persona pueda sentir incomodidad con ciertos temas. Pero aquí viene también la empatía y es súper clave y va de la mano de la asertividad la empatía. ¿Por qué? Pues porque si sabemos o estamos interpretando que la otra persona se está sintiendo incómodo, podemos gestionarnos y empatizar con la otra persona, podemos sentir lo que siente la otra persona y adaptar nuestra frecuencia, eh, modelar nuestra conversación para llegar a un mejor término, a un mejor puerto, ¿vale? Luego también lo que comentábamos antes, la flexibilidad y la adaptabilidad. Eh, qué líder o qué persona vas a ser en este mundo? Si te pasa algo, tienes un algo que te haya ocurrido que no era lo que tú esperabas y te enfadas, despotricas, insultas. O Jorge, lo que nos ha pasado a nosotros hace media hora, que íbamos a grabar y a mí se me ha apagado el móvil. Pues imagínate que yo me hubiera frustrado, hubiera pensado que todo me sale mal, que hay que ver Jorge lo que va a pensar de mí, hay que ver mi móvil justo en el momento en el que vamos a grabar se apaga. Qué desgraciada, ¿no? Pues al final hay que tomárselo, pues vale, pues me ha pasado esto, esta es la situación que hay
en vez de escuchar pensamientos negativos, ¿qué herramientas tengo? ¿Cuáles son mis posibilidades dentro de la realidad? Eso te Ujú. da calma para tomar luego decisiones. Y hay personas que, por ejemplo, van a un restaurante, quieren comer un plato en concreto. Te lo digo porque lo he visto y veo a las personas realmente bloqueadas. Van a un restaurante en concreto porque de verdad les apetece un plato y han ido a ese sitio en concreto con la buena fortuna de que ese día pues no había, o se ha acabado y ya es una ruina de noche y arruina el resto. Y claro, pues al final si es que la propia persona que lo está viviendo no lo vive bien. Ojalá, yo me imagino que diría, no, es que si hubiera habido el plato de espaguetis o la pizza o una carne, yo estaría bien, ¿vale? Pero ¿qué le estás dejando? ¿Tu felicidad o tu gestión emocional a todo lo que te pueda ocurrir? Pues entonces vas fatal y a los que están al lado tuya pues también lo van a pasar mal. Sí, pues, sí, efectivamente. Y creo que un aspecto fundamental también en el mundo del coaching y cuando uno lo desarrolla es el tema de la aceptación. Y creo que es el punto de partida para cómo uno puede cambiar de perspectiva, ¿no? Cuando uno acepta las cosas tal como son, ya no hay ningún tema que discutir, ni volver al pasado, no sé, o sea, al final la aceptación es fundamental y a veces lamentablemente no aceptamos o nos cuesta un poco el aceptar determinadas situaciones, pero cuando lo hacemos, vamos al siguiente escalón que lo mencionaste al inicio, la paz interior. Cuando ya hay paz interior, y un poco que los chinos, recuerdo que hablaban de la sociedad armoniosa y la sociedad armoniosa, el concepto comenzaba o comienza en la persona. Si la persona está en armonía, o sea, en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, puede estar en armonía con los que están a su lado, que son su familia. Y si esa armonía familiar también se comparte con el vecino, ya comienza a crecer la comunidad armoniosa y eso puede convertir a toda la sociedad. Es un concepto bastante fuerte, pero en realidad se basa en lo que nosotros como personas necesitamos en un momento. Y definitivamente yo también concurro contigo, soy un convencido de que qué importante es estar en paz, ¿no? Tener esa paz interior que, que no te saca del lugar en donde estás. Y si vas a un restaurante, como el ejemplo que decías, y no está el plato, bueno, no hay, me pediré otro, pero lo acepto y listo, ¿no? No es que le genere un malestar a todos los demás, a todos los que nos acompañan. Entonces, volviendo Puede al tema de parecer las habilidades, ¿no? Mira, perdóname, volviendo al tema de las habilidades blandas, la empatía, la asertividad, la gestión emocional, la flexibilidad, la adaptabilidad son fundamentales. O sea, un líder tiene que tener estas características, un líder tiene que ponerse en los zapatos de las personas, tiene que saber escuchar, tiene que saber dar un feedback adecuado, tiene que a veces no ser tan duro, porque no todas las personas pueden estar atravesando por el mejor momento de su vida y a veces una conversación simple, una pregunta de, oye, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Te puede abrir de repente, una caja de Pandora, porque tú no sabes cómo viene la persona con la mochila que trae de repente de problemas, con temas domésticos en su casa, etcétera, 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 o hasta mismas presiones laborales. Entonces, el líder es donde tiene que ejercer ese control y convertirse medio en psicólogo, coach, consejero y simplemente saber escuchar y saber dar un punto de vista siempre positivo, ¿no? A pesar de las circunstancias, de tal manera de que la persona también se siente identificada y que generen lazos de confianza. Y tú sabes que en las organizaciones la confianza es fundamental. Cuando los colaboradores no confían en la persona que los está liderando, por más clases que existan, por más títulos que tengas, por más MBAs, por más cursos de recursos humanos, por más maestrías, etcétera, etcétera, nunca va a haber match. Entonces, es importante que el líder tenga pues una serie de características, ¿no? Y en el manual, como lo has aclarado, más que en el libro, nadie me enseñó a ser un buen líder, eh,
uno de la experiencia que tú has vivido y la experiencia que la estás poniendo en blanco y negro y la estás compartiendo con el mundo, creo que al final nos va a servir para quienes hemos leído el libro, nos va a servir y nos sirven de guía para en un momento decir, oye, alto, esto también tiene una mirada de este tipo, ¿no? Y esto lo puedo aplicar para mí y también para los demás. Y fíjate, Jorge, qué bonito lo que has dicho, pero esto no lo he puesto en el libro, estoy esperando. Es que el libro va a ser una trilogía. Lo que pasa es que tengo todavía que escribirla, pero va a ser una trilogía. Una de las cosas que en algún momento mencionaré, pero ya hago un poco de spoiler, es la parte de, yo no entiendo el liderazgo sin el servicio. Para mí un líder no es alguien que está desde arriba mirando cómo los demás hacen. Un líder es quien facilita, es un facilitador. Un líder es quien, como tú decías, quien escucha, quien orienta, quien... ¿Por qué? Pues porque cede su tiempo. No es egoísta. Es decir, pues yo tengo muchas cosas que hacer también, como todos, pero si me meto a lo mío, desatiendo a los demás. Entonces tienes que recoger esa parte de egoísmo a veces y sacar tiempo de otro lado para atender a la gente, para escucharles, para tranquilizarles. Pero es que si tú luego lanzas mensajes que realmente no resuenan contigo, no van en coherencia, tú no le puedes dar un mensaje positivo a alguien si tú no ves el... Porque al final lo que tú dices, se genera desconfianza y si no confían en ti, no te van a seguir. Y es que eso es natural porque nosotros lo percibimos. Y fíjate que también tiene mucha relación lo que has dicho antes. Puede parecer incluso egoísta lo de que primero tienes que estar bien tú para estar bien el resto y la sociedad armoniosa, pero es que creo que no, que nos quieren vender el cuento de que la vida es muy bonita y yo creo que hay que trabajarla. Cada uno tiene que enfrentarse o que ha venido a esta vida a descubrir una serie de cosas, a enfrentar una serie de cosas y mejorar y llegar a esa esencia cada uno de nosotros, de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y cuando nosotros estamos en paz, en calma y confiamos, es que lo transmitimos. Una persona que está enfadada con el mundo, lo siento, pero no va a generar armonía al resto, no va a ayudar al resto. Al revés, lo sacará de quicio. Entonces, si no nace de dentro, ¿de dónde? No va a venir por arte de magia desde fuera. Esa introspección es necesaria. Sí. Y justo hace unos días yo veía ahí un expositor español que se llama Víctor Coopers, de repente tú lo has escuchado o lo has visto, y él hablaba de las situaciones que les pasan a las personas, ¿no? Hay situaciones complicadas, ¿no? Y situaciones extraordinarias. Entonces, eh, siempre hay que saber diferenciarlas, ¿no? Algunas pueden ser cotidianas y otras pueden un poco moverte el piso como en tu existencia, ¿no? Pero ante ello igual, o sea, hay que tener claro y aceptar la situación y seguir para adelante, ¿no? Total, yo también escuché en algún momento que alguien me decía, la vida sigue para adelante, el mundo sigue girando y probablemente si tú sales a la puerta de la calle, la persona que pase no va a saber que para ti ha sido un día complicado, estás pasando por un momento difícil, no, el Señor pasará y el mundo seguirá y la movilidad parará en esquina y la gente y los niños pasarán con sus globos y el mundo sigue girando. Y hablando de eso, Cristina, ya en tu mirada como coach y cuando hablas con las personas, con algunas personas y que están en ese punto de liderazgo, pero que están medios entrampados en que quieren aprender y que no saben si aceptar que no, que les falta alguna ayuda, alguna orientación, ¿cómo se hace? Bueno, yo primero pienso que los tiempos de nuestra mente, los tiempos del Señor, que son perfectos y hay que respetarlos. Partiendo de ahí, siempre es buen momento para empezar. Si quieres, hoy es el mejor momento para empezar, no mañana, no ayer. Era hoy cuando tenía que ser. Es hoy. No pasa nada. Aquellas personas que necesitan un poco de orientación y no se atreven, oye, ¿qué es eso que te frena? ¿A qué tenías miedo de enfrentarte? ¿Qué tienes miedo de descubrir de ti? ¿Es que no eres tu mejor amigo? Y en el momento en el que empieces a hacerte esas
preguntitas de nada. Lo siento, pero ya has entrado. Sí, y mira, y justo, Cristina, sí, y justo yo te quería preguntar, en el transcurso de en donde has estado escribiendo tu libro, ¿ha habido alguna historia, alguna experiencia, alguna transformación real que tú misma te hayas sentido tocada por lo que tú misma estás escribiendo en tu libro? Sí, pues mira, tengo 2 historias y la verdad es que me gustaría contarlas porque son bastante, han sido bastante llamativas. Mira, una de ellas, la primera, va sobre la empatía. Y es que yo justo el capítulo de la empatía, la historia que cuento en el libro, que es de mi madre, me pasó el día que estaba escribiendo la empatía. Y bueno, para hacer un poco de resumen y bueno, ya de spoiler, donde yo veraneo, porque estaba escribiéndolo en verano el libro, una señora mayor pues falleció y como allí nos conocemos todos porque somos vecinos, mi familia pues le intentas ayudar, oye, te hago la compra, ella no tenía coche, entonces estábamos en una montañita y era difícil, ¿no? Entonces el primer día pues fue mi padre, le compró, no, ¿qué te debo? Señor Antonio, nada, nada. Mi padre un buen caballero ahí de, no le voy a dar, no le voy a decir que le compro. Al día siguiente, pues igual, ¿no? Al tercer día, hasta que ya la señora dejó de pedirle a mi padre que le echara un favor. Incluso mi padre iba, oye, ¿qué te traigo hoy? Nada, nada, nada. Muchas gracias. Y claro, mi madre le dijo, eh, ¿tu propósito cuál es? ¿Ayudarle? Pues si quieres ayudarle, tienes que hacer que se sienta cómoda pidiendo ayuda, porque a nadie quizás le apetece sentir como que depende de alguien, que necesita o que se aprovecha de alguien, ¿no? Para esas cosas. Y claro, mi padre se sentía como buen caballero, no, yo te proveo, yo ayudo, yo estoy aquí para... Pero claro, la hacía sentir incómoda. Entonces al final pues acordaron y hablaron de que si el objetivo de mi padre realmente era ayudarle, tenía que aceptar que la otra persona se sintiera cómoda en esa ayuda. Y esa persona se sentía al mismo nivel o en igualdad, pues aportando la cantidad de dinero que era, ¿no? Y fíjate que a mí la empatía es un tema que me fascina, me parece increíble, porque, porque me parece muy complicada. Me parece muy complicada. Y yo veía la empatía en mi madre, porque mi madre es enfermera, y yo veía y decía, claro, cuando hay señores mayores, cuando hay niños, cuando hay enfermos, veo que mi madre es súper empática, es la que más, es la primera. Digo, pero cuando estamos en situaciones de igualdad, de personas pues de su círculo y tal, digo, no es nada empática, no es nada empática. Entonces yo ahí también me puse a investigar, que de hecho y sigo estudiando y, y ahora hace poco me he leído un libro que estoy estudiándome también de Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, sobre Ujú. los tipos de empatía. Y es que hay más de una empatía. Tú puedes sentir dolor cuando el otro siente dolor, o puedes sentir pena cuando la otra persona está en inferioridad. Pero ¿realmente eso es la empatía? ¿Nos estamos poniendo en la piel del otro cuando estamos discutiendo? ¿En una disputa? ¿Estamos intentando entender por qué el otro le hace daño a algo que yo no percibo? Hay mucho más campo de empatía, ¿no? Y eso me llevó a mí a entender y a profundizar en esos aspectos. La verdad es que me pareció muy, muy sorprendente que me ocurriera justo escribiendo ese capítulo. Esa es la primera historia. Y la segunda, yo ya tenía el libro acabado y a uno de las personas que yo le había pedido que me revisaran el libro, uno de ellos para mí trabajaba conmigo. Yo ya no estaba en esa empresa y yo lo tenía como un líder nato, un hombre todoterreno. Yo siempre he sentido admiración por él. Entonces le pedí por favor que leyera el libro y que me diera feedback, ¿no? Y el día que me llamó, siempre recordaré esas palabras porque de verdad me dolieron muchísimo. Me dijo, eh, no lo malinterpretes, pero tu libro es muy infantil. Tu libro a mí lo único que me ha aportado ha sido el final, que es algo diferente. El resto ya me lo sé. Y claro, a ver, yo en ese momento, bueno, pues le di las gracias, tal, y me quedé con un cabreo. Claro, lógico.
quedé con un cabreo que la verdad es que en ese momento me costó digerirlo porque yo lo había hecho con toda mi ilusión. Uno además no sabe si va por el camino cierto, ¿no? Es la primera vez que escribo algo, que voy a publicar, que me enfrento pues, a eso, ¿no? A la opinión pública. Y fíjate tú que luego reflexionando, él me dijo que el capítulo de la asertividad era muy básico para él. Y yo siento que en ese momento, yo me acordé de tiene hijas y tal, y en ese momento me acordé de sus hijas y dije, joder, ¿cuántas veces esta persona pensará que no hace daño con sus comentarios a sus hijas? Claro. Realmente ese comentario se puede decir de muchas formas. Es infantil o a ti te ha parecido que puede ser para personas que están en otro nivel. Se puede decir de muchas formas sin herir al de enfrente. Y ahí es donde yo voy. Porque al final me di cuenta que incluso hay personas que se creen que están en un nivel de ciertas habilidades y luego, pues, en un imprevisto pues no lo hacen así, ¿no? Y no pasa nada. Y eso no significa que esta persona no lo sea por que haya tenido un día. Pero me llamó la atención justo que fuera el capítulo de asertividad, de empatía y tal, de lo que se mencionara en el libro y lo que había parecido así, ¿no? Y la verdad es que a mí esto me hizo reflexionar mucho, mucho. Claro, o sea, imagínate viniendo sobre todo de una persona que tú conoces, lo tienes como referente. Bueno, yo creo que es una opinión, hay que aceptarla y ya, y bueno, tú seguiste para adelante. Pero yo creo que eso también tiene que ver, Cristina, con dos cosas, ¿no? Primero, con el tema de la vulnerabilidad, por un lado, y por otro lado, con el autoconocimiento que tú tienes. O sea, si tú al final, con ese comentario, te hubieras sentido vulnerada, de repente cerrabas el libro y ya, ¿sabes qué? Se acabó, no voy a escribir más, me han destruido. Pero como tú te conoces, o sea, tienes ese autoconocimiento, caramba. O sea, puedo saber cuáles son mis vulnerabilidades, pero yo también me conozco. O sea, y esto no simplemente es un comentario, ¿no? Entonces, tomando estos dos conceptos, la vulnerabilidad y el autoconocimiento, para un líder ahora en el siglo XXI, trayendo un poco el ejemplo que nos compartes mientras escribías el libro, eh, ¿qué papel juegan estos dos conceptos ahora en el liderazgo en el siglo XXI? Pues bueno, yo pienso que si no nos conocemos, vamos a vivir en esta vida de forma muy superflua. Porque al final creo que tenemos que ser nuestros mejores amigos, porque no hay nadie que te vaya a tener que sacar de ningún sitio. Al final somos nosotros los que lo hacemos. El otro día escuché que alguien decía, "Sí, imagínate que te dan a un bebé y tienes que cuidarlo toda la vida, o a un tamagotchi y tienes que cuidarlo toda la vida. ¿No darías todo porque esa persona estuviera feliz? Y si ahora te dicen que esa persona eres tú, es al final conocerte, cuidarte, saber tus límites, saber qué es lo que toleras, qué es lo que te frustra. Todo eso me parece súper importante. Y para ello te tienes que exponer, te tienes que mostrar vulnerable. Si yo no me hubiera expuesto, no hubiera dejado la posibilidad de que me dieran feedback, yo no iba a saber cómo iba a ser, bueno, malo. Oye, hubo gente que me lo dio muy bueno y hubo gente que me lo dio que fue duro. Bueno, pues otra cosa es cómo decirlo, ¿no? Que también eso también se aprende y eso yo también he dado talleres para decirlo, ¿no? Que eso es otro tema. Pero es que si no, no aprendes. Si no, no te expones, no sabes, oye, mira, pues esta, esta forma de transmitir no va conmigo. O mira, por aquí tienen razón, yo he errado en esto. Si tú no te muestras vulnerable, la gente no te va a ayudar tampoco. Si tú vas con el arma cargado, porque tú me has atacado, porque tú tal, no le vas a enseñar realmente lo que estás sintiendo. Mira, disculpa, yo me he sentido atacada en este aspecto, con tal hecho, me gustaría que nuestra relación mejorase. Es que cuando no vas con el arma puesta, no la armadura, la gente se acerca y las relaciones, los problemas, todo se minimiza. Sí, y mira, tú has dicho algo importante, ¿no? Las formas de transmitir.
Y tú en el libro compartes algunas herramientas, ¿no? Y también ejercicios prácticos. ¿Nos puedes ampliar, o sea, cómo yo me pongo a practicar estos ejercicios y estas herramientas para, desde un primer día, ya cambiar el chip de líder que soy y enrumbarme a la metodología de Cristina Illescas? Bueno, lo primero que no te voy a pedir que hagas algo que no quieras. Eso, por supuesto, todo el mundo se tiene que sentir cómodo para poder crecer. Mis ejercicios parten muchísimo de la observación, porque como tú decías, en el siglo XXI en el que estamos, es tan importante autoconocerse, pero también es para llegar a ello hay que observar. Y hay que observar lo que te molesta, hay que observar quién te molesta, hay que observar y llegar a entender por qué tú tomas las decisiones o tú tomas las acciones o por qué te comportas de tal forma con tal situación o con tal persona. Utiliza la observación como método para sacar patrones para luego poder tirar sobre ellos y trabajar. Entonces, muchos de mis ejercicios comienzan así, comienzan con la observación, porque creo que no tenemos tiempo de aburrirnos, ni de pensar, ni de observar. Y eso es quizá uno de los males, ¿no?, de este siglo. Sí, bueno, y somos conscientes que este podcast, al final, creo que lo conversamos en algún momento, con que toque la fibra de una sola persona que se siente identificada y que diga, oye, sí, lo que acabo de escuchar me ha hecho sentido, me ha sonado bastante y la verdad que voy a hacer un cambio en mi patrón, voy a abrir otro camino en este bosque. Creo que estaríamos cumpliendo nuestra misión en la Tierra, Cristina. ¿Y qué te gustaría que sintiera alguna persona cuando termina de leer la última hoja de tu libro? Pues un poco lo que has dicho, Jorge. A mí lo que me gusta decir es que ha aportado valor. Me da igual si a 10 personas, a 100, a una. Ya solo por este ratito contigo, Jorge, por darme la oportunidad aquí de expresar lo que, pues quizá todo lo que he vivido, todas las reflexiones que he tenido y que haya una persona que nos escuche, pues si se queda con un mensaje, si se queda con un mensaje de mi libro, si se queda con un mensaje de este episodio 16 del diario de Bitácora, ya con eso, Jorge, creo que tú y yo ya estamos haciendo bastante. Sí, y es la misión. El diario Bitácora justamente nació como una extensión de mi blog. Yo tengo un blog, como te comenté, que se llama Diario Bitácora, aperturado en noviembre del 2020 y desde ahí he venido escribiendo una serie de artículos relacionados netamente con el desarrollo personal. Eh, y el salto siguiente fue justamente hacer un podcast. Y este podcast ya tiene, con el episodio de hoy, el episodio número 16, y sobre todo dando el salto de hacer un podcast diferente y orientado ya a temas de conversación entre dos personas o más personas en un futuro probablemente. Entonces, lo que se busca al final es que las personas se sientan cómodas con lo que escuchan, identificadas con lo que escuchan y que finalmente les genere un cambio. Yo te agradezco, Cristina, por haber estado el día de hoy en el diario de Bitácora. Nuevamente recalco, ha sido un honor para mí tenerte como siendo la primera invitada en este tipo de formatos, tipo entrevista, y me gustaría que pudieras dejarle a las personas que nos van a escuchar un mensaje final sobre lo que es el liderazgo, sobre cómo ser un mejor líder, y para aquellos que todavía no se sienten líderes, cómo hacerlo, dónde encontrar el libro. Nadie me enseñó a ser un buen líder y, y por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lo primero, gracias por la invitación y por tirar en este nuevo formato conmigo. Para mí ha sido un placer. A la par que he estado un poquito nerviosa y con muchos ánimos. Vale, pues lo que yo le diría a aquellas personas que quieren ser buenos líderes, que quieren mejorar, es que la mitad ya lo tienen hecho. Ese querer les va a llevar a ello. El problema es aquellas personas que no quieren, sin ganas no
se va a ningún sitio. Con ganas, tengo que reconocer que el camino no es fácil, no es inmediato, no es como en Instagram que subes una foto y tienes 100 likes, no. Esto es lento, esto es progresivo, esto das 10 pasos hacia adelante y 3 para atrás. Y es normal y lo aceptas. Y hay veces que lo harás mal. Y no pasa nada. Eso te hace más humano, más líder. Eso te va a enseñar cada vez más lo que te gusta de ti, lo que no te gusta de ti. Todo eso, todo eso es un aprendizaje, lo que decíamos antes, que el fracaso, esa palabra que suena tan mal, a mí ya me suena hasta bonita, porque no la veo con connotación negativa. Es que si no te caes, no interpretemos una caída como una torta muy grande que duele, a veces no tiene que doler. A veces mientras más lo aceptamos, menos nos duele, porque antes nos levantamos. Nos han enseñado, de hecho, o esta es la idea, que nos enseñemos a que nos caigamos y en vez de llorar como un niño, porque la gente nos está viendo, porque no sabemos si nos vamos a hacer daño, las expresiones de los adultos están a ver si te has hecho daño, ¿no? Que alguien nos calme y nos diga, no pasa nada, pon las manos en el suelo y levántate, que lo estás haciendo bien. Pues con paciencia, con tranquilidad, lo que decía, la palabra fracaso, que sea el impulso que nos ayuda, como en ese vídeo que hicimos hace tiempo, Jorge, de la resiliencia. Ese fracaso no es más que resiliencia. Es ese barra de bambú que al final sirve como arco para impulsarte más lejos y fuerte, ¿no? Porque a lo mejor vas 10 pasos, retrocedes 3, pero luego los 5 siguientes van en sprint. Entonces, mi deseo es que todo el que quiera, que sepa que puede. Y si queréis utilizar mi metodología y mi libro, en Amazon se puede encontrar. Nadie me enseña a ser un buen líder. Y nada, yo con que os haya dejado algún mensajito bueno esta charla de Jorge y mía hoy, yo me quedo contenta. Muchas gracias, Cristina. Y sí, retomando el tema de la resiliencia, ese quizás es un tema que lo podríamos conversar en un siguiente episodio, porque hay muchas cosas, muchos valores que ponerlos eh, sobre el tapete y compartirlos, ¿no? Las experiencias, hay muchísimas experiencias y lo importante es que al final, eh, a través de estos episodios, podamos generar cambios y que las personas se sientan bien y que puedan eh, generar un camino mejor cada día, ¿no? Partiendo del autoconocimiento. Para mí, nuevamente repito, ha sido un honor tenerte en el diario de Bitácora y aprovecho para cerrar este episodio del diario de Bitácora, darle las gracias a nuestros oyentes, a nuestros seguidores y espero que este podcast también sea replicado vía el canal que tengo en YouTube, a través de TikTok, Instagram y las redes sociales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen día. Cristina, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Gracias.